Mi terapeuta de 3 años usaba mis sesiones como contenido de su podcast. Lo descubrí porque una amiga me lo recomendó sin saber que era mi historia. Lo que hice con esa información fue más allá de lo que imaginé que podría hacer. Hay violaciones de confianza que ocurren en los espacios que construiste específicamente para estar segura. No en la calle. No con extraños. En el consultorio donde durante 3 años llevaste las partes de ti que no llevabas a ningún otro lugar. Con la persona a quien le contaste lo que no le habías contado a nadie. Con la convicción de que ese espacio tenía una cualidad específica que lo diferenciaba de cualquier otro. Que lo que decías ahí se quedaba ahí. Esa convicción, aprendí, no era garantía. Era suposición. Y la suposición se rompió un domingo por la tarde cuando una amiga me mandó un mensaje diciéndome que había encontrado un podcast de salud mental muy bueno y que pensaba en mí cuando lo escuchaba y que quería recomendármelo. Lo que escuché en ese podcast fue mi propia historia, con detalles que solo una persona en el mundo conocía. Me llamo Andrea. Tengo 36 años. Soy arquitecta, trabajo de manera independiente y hace 3 años empecé un proceso terapéutico con una psicóloga que voy a llamar la doctora V porque su identidad real forma parte de un proceso que todavía no ha terminado completamente y porque nombrarla aquí no es el punto de esta historia. El punto es lo que pasó, lo que hice, y lo que aprendí sobre los derechos que tienes dentro de un proceso terapéutico que muchas personas, yo incluida, no sabemos que tenemos. El proceso terapéutico había comenzado después de una etapa particularmente difícil. El cierre de una sociedad profesional que también había sido una relación personal y que me había dejado con pérdidas tanto económicas como emocionales que yo no había sabido procesar sola. 3 años de trabajo honesto. 3 años de llevar al consultorio las cosas más difíciles que había vivido. 3 años de confiar. El domingo del podcast era un domingo ordinario. El mensaje de mi amiga Lucía llegó en la tarde con el tono entusiasta de alguien que comparte algo que le parece genuinamente valioso. Me mandó el link a un episodio específico de un podcast de psicología y salud mental que ella había encontrado recientemente. Me dijo que la conductora hablaba de patrones relacionales en personas con carreras independientes y que había pensado en mí. Lo abrí sin ninguna anticipación particular. Los primeros 10 minutos eran introducción general. Nada que me generara ninguna sensación específica. En el minuto 11 la conductora empezó a hablar de un caso clínico. Dijo que era un caso compuesto y anonimizado. Describió a una mujer de mediana edad, arquitecta, con un proceso de duelo por el cierre de una sociedad profesional que había involucrado también una dimensión emocional, con un patrón específico de dificultad para distinguir entre la pérdida profesional y la pérdida personal, con una tendencia a instrumentalizar el trabajo como mecanismo de evitación del duelo emocional. Me detuve. Retrocedí el audio. Lo escuché de nuevo. Los detalles que siguieron en los siguientes 8 minutos del episodio no eran detalles genéricos que podían aplicar a muchas personas. Eran detalles específicos. El tipo de sociedad. La ciudad donde había ocurrido. La dinámica particular de cómo se había mezclado lo profesional y lo personal. Una metáfora específica que yo había usado en sesión para describir cómo sentía la pérdida y que la conductora del podcast citó casi literalmente como una paciente que describió esto como. Esa metáfora. Yo la había dicho en sesión. Una vez. Hace 2 años. Y estaba en un episodio de un podcast público que cualquier persona podía escuchar. No terminé el episodio. Cerré el audio. Me quedé en silencio durante un tiempo que no puedo medir con exactitud. Lo que sentía no era rabia todavía. Era algo anterior a la rabia. Era la sensación de haber sido expuesta en un espacio que había construido como el más privado de mi vida. De haber llevado algo vulnerable a un lugar creyendo que ese lugar era seguro y descubrir que la persona que custodiaba ese espacio lo había convertido en contenido. Le respondí a Lucía que gracias por el recomendado y que lo escucharía con calma. No le dije nada más. No porque quisiera ocultarle algo, sino porque necesitaba entender primero qué había encontrado antes de hablar con alguien más sobre ello. Lo primero que hice fue escuchar los episodios anteriores del podcast. Había 42 episodios publicados durante aproximadamente 1 año y medio. En 16 de esos episodios había segmentos de casos clínicos presentados como compuestos y anonimizados. Escuché los 16. En 3 de ellos reconocí detalles que correspondían a cosas que yo había dicho en sesión. No todos del mismo episodio. Distribuidos. Como si la conductora tomara fragmentos de diferentes sesiones y los usara en diferentes contextos temáticos. En uno de los episodios había una descripción de un sueño recurrente que yo había contado en sesión y que la conductora usaba para ilustrar un punto sobre mecanismos de procesamiento del duelo. Ese sueño. Yo lo había descrito con palabras muy específicas.
y algunas de esas palabras aparecían en el podcast. La conductora del podcast tenía un seudónimo, pero el podcast tenía un sitio web. Y el sitio web tenía una sección de contacto con un formulario y una dirección de correo electrónico. Busqué el nombre del podcast en combinación con términos relacionados con psicología clínica en mi ciudad. En la tercera búsqueda encontré una referencia en un foro de salud mental donde alguien mencionaba el podcast y lo conectaba con el nombre real de su conductora. El nombre era el de la doctora V. Llamé a mi hermana esa noche. Mi hermana no es psicóloga ni abogada. Es la persona con quien hablo cuando necesito pensar en voz alta antes de saber qué quiero hacer. Le conté todo. Me escuchó hasta el final. Luego me preguntó cómo me sentía. Le dije que todavía no lo sabía completamente. Que había algo que se sentía como traición y algo que se sentía como invasión y algo que se sentía como una pérdida retroactiva de algo que yo había creído que tenía y que ahora no sabía si había tenido realmente. Me dijo que eso sonaba como suficiente para hacer algo con ello. Le dije que sí, que necesitaba saber qué podía hacer. Al día siguiente llamé a una abogada especializada en Derecho Sanitario y Protección de Datos que encontré a través de una recomendación de una colega. Se llamaba Patricia. Le describí la situación en una llamada de 20 minutos. Patricia me hizo 3 preguntas. Si tenía manera de documentar que el contenido del podcast correspondía a mis sesiones. Si había firmado algún consentimiento informado al inicio del proceso terapéutico que autorizara el uso de material clínico para fines educativos o de divulgación. Y si el podcast era de acceso público o restringido. Le dije que si tenía manera de documentar, aunque requeriría trabajo. Que había firmado un consentimiento informado al inicio de la terapia pero que no recordaba exactamente qué decía y que no tenía copia. Que el podcast era completamente público y gratuito. Patricia me dijo que lo primero era obtener copia de ese consentimiento informado. Que el consentimiento informado era el documento central porque si no incluía autorización explícita para uso de material clínico en contenidos de divulgación pública, entonces lo que la doctora V había hecho tenía implicaciones éticas y potencialmente legales muy claras. Solicité copia de mi consentimiento informado a la doctora V por correo electrónico. No le expliqué por qué lo solicitaba. Le dije que necesitaba una copia de mis documentos de inicio del proceso para mis archivos personales. Me la mandó en 2 días. El consentimiento informado que había firmado al inicio de la terapia 3 años atrás autorizaba el uso de material clínico de manera anonimizada exclusivamente para supervisión clínica entre profesionales y para formación académica en contextos privados. No mencionaba contenido de divulgación pública. No mencionaba podcast. No mencionaba ningún formato de comunicación al público general. Patricia, cuando leyó el documento, me dijo que el uso que la doctora V había hecho de mi material clínico excedía los términos del consentimiento que yo había firmado. Que eso era relevante ante el colegio profesional que regulaba su ejercicio. Que también era relevante ante las normativas de protección de datos aplicables aunque el material estuviera presentado como anonimizado, porque la especificidad de los detalles reducía el nivel real de anonimización a un punto que podía ser cuestionado. El proceso que siguió tuvo 2 partes paralelas. La primera fue la denuncia ante el Colegio de Psicólogos de la ciudad. Patricia me ayudó a construir el expediente. Los 3 episodios del podcast con los fragmentos específicos que correspondían a material de mis sesiones, el consentimiento informado con sus límites explícitos, y una descripción detallada de cada correspondencia entre el contenido del podcast y lo que yo recordaba haber dicho en sesión. No podía probar con una grabación que esas cosas las había dicho yo en ese consultorio. Pero podía demostrar que los detalles eran lo suficientemente específicos como para que la probabilidad de que fueran coincidencia fuera muy baja, y que el patrón a través de 3 episodios reforzaba esa conclusión. La segunda parte fue una carta formal a la doctora V, enviada por Patricia, notificándole que había iniciado un proceso de queja ante el colegio y que esperaba que el podcast fuera dado de baja de plataformas públicas mientras el proceso estaba en curso. La doctora V respondió a través de su propio abogado. Su posición inicial fue que el material era suficientemente anonimizado y compuesto como para no constituir una violación de confidencialidad. Patricia le respondió con el análisis de los detalles específicos y la pregunta de cuántas arquitectas en esta ciudad habían vivido exactamente esa combinación de circunstancias y habían usado exactamente esa metáfora en ese contexto. El podcast fue dado de baja de todas las plataformas 3 semanas después de ese intercambio. El proceso ante el Colegio de Psicólogos duró 5 meses. No voy a entrar en los detalles completos de la resolución porque forman parte de un proceso que tiene sus propios términos.
Lo que sí puedo decir es que el colegio determinó que había existido una violación a los principios éticos del ejercicio profesional relacionados con la confidencialidad y el alcance del consentimiento informado. La doctora V recibió una sanción que incluyó un periodo de supervisión obligatoria de su práctica y la obligación de completar formación específica en ética clínica y protección de datos en contextos de divulgación. No fue una sanción que terminó su carrera. Fue una sanción que quedó en su expediente profesional y que estableció un precedente para cómo maneja el material clínico de sus pacientes en el futuro. Para mí fue suficiente. No porque no mereciera más, sino porque lo que yo necesitaba no era destruir a una persona. Era que lo que había hecho tuviera consecuencias reales en el único espacio donde esas consecuencias importan para alguien que ejerce una profesión regulada, su registro profesional. Terminé el proceso terapéutico con la doctora V el mismo día que envié la queja al colegio. No con una llamada emocional. Con un correo electrónico breve que le informaba que daba por terminado el proceso y que no requería sesión de cierre. Empecé con una nueva terapeuta 4 meses después. Con más preguntas esta vez antes de empezar. Con una conversación explícita sobre el consentimiento informado antes de firmarlo. Con la certeza de que preguntar cómo se usa el material clínico no es desconfianza sino responsabilidad. Lo que quiero que te lleves de esta historia tiene partes que se aplican a cualquier persona que esté en un proceso terapéutico o que esté pensando en empezar uno. Lo primero, lee tu consentimiento informado antes de firmarlo. No es un trámite. Es el documento que define qué puede hacer tu terapeuta con lo que dices en sesión. Pregunta específicamente si el profesional usa material clínico en supervisiones, en formación, en publicaciones o en cualquier tipo de contenido. Tienes derecho a esa información antes de empezar. Lo segundo, si algo de lo que dice tu terapeuta en cualquier contexto público te resulta familiar de una manera que no debería, confía en esa sensación. Documenta. Busca asesoría. Lo tercero, los colegios profesionales existen precisamente para estos casos. Una queja formal ante el colegio de psicólogos o de psiquiatras de tu ciudad es un mecanismo real con consecuencias reales. No es solo burocracia. Es la estructura que regula que las personas que ejercen profesiones de confianza lo hagan dentro de límites éticos. Y lo cuarto y más importante, el espacio terapéutico es tuyo, no del terapeuta. El material que llevas ahí te pertenece. Y tienes derecho a que sea tratado con el mismo cuidado con que tú lo llevaste. Si esta historia te impactó, comenta. ¿Alguna vez revisaste tu consentimiento informado antes de firmarla en terapia? Dale like si crees que los terapeutas que usan material clínico de pacientes como contenido público sin consentimiento explícito deben tener consecuencias profesionales reales. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que esté en un proceso terapéutico o que esté pensando en empezar uno. Consejo práctico. Antes de empezar cualquier proceso terapéutico, pregunta directamente a tu terapeuta si usa material clínico de pacientes en supervisiones, publicaciones, podcast, redes sociales o cualquier otro formato. Un profesional ético responderá a esa pregunta con transparencia y te explicará exactamente los límites de cómo usa ese material. Si la respuesta es evasiva o si el consentimiento informado no es claro en ese punto, es información sobre cómo ese profesional entiende la confidencialidad.